Estamos en vivo en esta cuarta edición, cuarta entrega de Historia del Comunismo Argentino. Vamos a esperar un poquito a Lucas Minovich. ¿Cómo va, gente? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Lucas, ¿cómo va? Bien, a ver, ¿se me escucha bien? Sí, sí, yo te escucho y te veo perfecto. Ahora nos dirá la gente cómo nos escuchan, cómo nos ven. Esperemos que sí. La gente, el poder más fuerte sobre la Tierra. Así que bueno, si nos pueden comentar eso, sería buenísimo. Manden mensajitos ahí abajo, digan se escucha bien, se escucha mal, queremos el número de uno de ustedes dos, no sé, lo que sea. Se Se escucha escucha bien. bien. Perfecto, Excelente. Buenísimo. buenísimo. Óptimo. Yo antes de Impecable. arrancar un pequeño aviso parroquial, hoy a las Sí. 12 porque me confundí en el programador, ya va a estar en YouTube el video de la charla en Canal 15, en el Instagram de Canal 15 sobre política latinoamericana. Me acordé ahí que lo vi a Emi. Bueno, para Impecable. los que para los que están viendo este vivo en YouTube o después no van a entender esta parte, pero no importa. Detalles, detalles. Hubiese Ah, estado en vivo y lo entendían, pero bueno, claro, claro, claro. en fin. ¿Vos todo bien, Juan? Tanto tiempo que no hacemos estas charlas juntos. Hace un montón. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace Y tres el año meses? pasado. ¿No? Claro, tres No, meses. más. Pero, 4 meses creo, mínimo. no, no, estoy re perdido. Ah, abril, sí, 4 meses. Claro, estamos O en más de abril, sí, cuatro ¿no? meses. Más, sí, 5 meses. Una locura, una locura. Sí, 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 es un montón. Nos tomamos unas lindas vacaciones. Para no descansar, porque encima no es que estamos en el Caribe y disfrutando, no, no, Claro, estamos estudiando, para que, trabajando. claro. Buen momento para manguear un poco de plata ahora, ¿no? Así. Un poco, aunque sea, por favor. Trabajo por comida. Donen en cafecito.app/ hablemos de política. Ahí Ahí está. está, eso, ahí está. Hagan eso. Ahí, así el próximo receso es porque estamos en Cuba. Tal cual, tal cual. Bueno, yo voy a empezar en un ratito, esperamos que sume un poquito más de gente por ahí. Tranca, Dale, dale, dale. vamos Vayan hablando de la vida. pasándole, vayan pasándole vivo a sus amigos, Ahí está, compartan los esto. comunistas, peronistas, gorilas, radicales, lo que sea, todos Para esos. todo el mundo, sí, sí, para todo el mundo. Para tu vecina, para tu prima, ese tío que no va en casa, todo el mundo, sí, sí. Compartido, mandale. Sobre todo hay tío que no va en casa. Sobre todo al tío que no va en casa, sobre todo, tal cual. Esto igual se edita después, ¿eh? En la versión que va a estar todo cortado, va a estar todo editado. Ponele. Sí, sí, sí. Uf. Sí, me Hola, acuerdo ¿cómo que estás, dijo. Sasu? Ahí llegó Si una, están una, una escuchando amiga. esta parte es porque me olvidé de editarlo. Claro. Ah, bien. Tengo todo, tengo los papeles, los machetes, tengo acá la persona que me está asistiendo, no tengo a nadie, mentira, pero bueno, pobreza, hay que tener un asistente. Quien pudiera. Quien pudiera, solamente los burócratas pueden tener asistentes. Ah, la buena burocracia. Bueno, Bien, no sé qué hora es. Ya son 8 en punto. Esperamos un son minutito más. 8 en punto. Sí, sí, vamos a esperar hasta y 5 por ahí, y 5 y 3. Hola, Eve, ¿cómo va? Ya, Ahora si hay gente cuánto punto. conocida. Sí, igual raro, porque veo que se está conectando gente, pero el numerito de gente en vivo me Sí, sí, mantiene se exactamente mantiene el mismo. estático. No sé, una de dos, o van saliendo y entrando y como que se van turnando para estar en el vivo, o esto no funciona, no sé. No sé. Sí, sí, porque se conectaron 3 recién y el numerito sigue en 7. Siguen 7, sí, bueno, ponele, estamos en 100. Ah, mira, ahí pegó un setito 9. Ah, bien Instagram, bien trabajando ahí. Vea que se puede, con un poco de voluntad, ponele voluntad a Instagram. Ponerle voluntad a la cosa. Hola, color Ponerle voluntad. cobre. Sigan a color cobre, compañera. Ah, compañía no sabía.
No Bien, tiene nada que ver con bien. política la página, pero igual síganla. Es buen No momento para mencionáis. promocionar las nuevas editoriales de TNP. Siempre es buen momento para Siempre un promocionar las nuevas momento. editoriales de nuestra palabra. Siempre. Claro, Siempre. ¿cuándo no? Estás en cualquier contexto. Estás acá en un vivo de Instagram, estás en la cola de Arba para pagar tus impuestos. Estás, ¿por qué no? En una fiesta de cumpleaños clandestina. No, mentira, eso no lo haga, chicos. Respetemos las medidas restrictivas, por favor. ¿Sí? O si lo hagan, por lo menos vayan y pasen nuestra palabra. Claro, baje en línea. Si lo hacen, por lo menos hagan eso. Si lo van a hacer, háganlo bien. Si no, ¿para qué lo hacen? Claro. Ah, Yo no tengo la nueva, pero bueno, tengo la anterior. Sí, ahí va. Mira qué ahí joya va. impecable. La nueva todavía Claro, no. los beneficios de vivir cerca de donde la distribuyen, las tenés en papel. A mí, por la cuestión en la que estamos, Upa, se te colgó. Ahí estás. Sí, volviste, un volviste. momento. Bueno, esperemos no tener muchos problemas de esto, por favor. Ya que la charla de hoy es Volviste y larga, fuiste es millones. compleja. Sí. ¿Charla picante? ¿Se viene hoy? Uf. Sí, no, hoy se viene, pero Picantovich. O sea, espero que hayan tenido el caladril, porque hoy se pone heavy. Se pone heavy, así que. Esta es o sea, estamos retomando este ciclo de charlas. Esta es la anteúltima, nos queda esta y nada más. Y son las dos más jodidas, son las dos más heavy, así que van a llover la, la situación. Bueno, último Ahí, anuncio parroquial y capaz podemos seguir empezando, que es sí, que, para el tema justamente de la NP, si van al Instagram de PCCS, si votan en la encuesta, o creo que ya salió la encuesta, pero o mandan mensaje directo, ahí se las pasan por, por mensaje, básicamente. infórmense, Infórmense. háganlo. Ustedes quieren hacerlo. Che, ahí José dice que se congeló. ¿Se descongeló ya? Yo te veo perfecto, capaz se refería a antes. Esperemos. Si la gente. A ver, No sé confirme si gente, lo por pueden favor. confirmar. Claro, alguien que confirme y cuando confirman, arrancamos. Bien, ¿Qué dice? dice. Ah, se ve bien. Claro, yo tengo un problema porque tu campera es clarita y Sí. las letras acá me salen en Ah, blanco. la arreglo toque. No, Ahí no veo está. nada. Negro, perfecto. Perfecto, Qué calidad. perfecto. Es una sincronización esta, increíble. Bueno, ¿te parece que arranquemos? Dale. ¿Y dónde estábamos antes? ¿Dónde nos quedamos? Bien, nos quedamos en la charla anterior, si mal no recuerdo, porque esto fue hace ya 5 meses, gente. Sí, lo estuvimos viendo en los videos, pero bueno, hay que como retomar el ritmo. Quedamos en las vísperas del golpe de Estado del 76. Contexto, había muerto Perón, asume la presidencia María Estela Martínez, conocida como Isabelita. Bueno, hay una serie de quilombos económicos muy grandes que agobiernan en Argentina, que golpean al gobierno. Hay una escalada de la violencia política. Recordemos que aún en la época de Perón, el PRTR, una de las guerrillas activas filomarxistas, sigue en acción militar. Esto tiene una confrontación con el gobierno peronista. Luego, con la muerte de Perón, empieza a haber quilombos al interior del peronismo y Montoneros vuelve a la acción y se recrudece la acción de la AAA. Ok, creo que me trabé, ¿no? Ahí volví. Yo te escucho perfecto. Ah, yo porque recién se te dio el. Como que Capaz como que fui tenías yo. trabado vos. Capaz. Bueno, Fui yo. sigo. Se había recrudecido la acción represiva de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Esto lo comento por si hay alguien que no sepa tanto esto de la Argentina. Bueno, como habíamos comentado, la AAA había empezado a generar en nuestro país lo que se conoció como un genocidio quirúrgico, porque fue una campaña de represión y de exterminio que tuvo aproximadamente unas 1.100 y pico de víctimas en todo el país, pero que no fue, digamos, actos de violencia separados, atomizados, ni nada, sino que formaba parte de toda una acción política general, porque los objetivos eran cuadros, dirigentes y militantes de especial importancia del movimiento popular. Tenemos dirigentes sindicales, territoriales, estudiantiles, a gente puntual, porque en el tema de la dictadura, del genocidio de la dictadura, muchos de los 30.000, o sea, no todos los 30.000 desaparecidos eran militantes, o sea, la gran mayoría sí,
Pero muchas veces las fuerzas represivas entraban en una casa, por ejemplo, y se llevaban a todos, o sea, al militante y a la familia y a los que estaban allí, los amigos, o sea, muchos caían por estar al lado. Bueno, en el caso de la AAA esto no pasaba. En la AAA era específico, porque, a ver, no porque perdonaran vidas, sino porque eran acciones militares, paramilitares, mejor dicho, enfocadas en el movimiento popular de forma muy específica. Bueno, este contexto de caos y crisis económica y social empieza a recrudecer, a cada vez ser peor. Hola Fran, buenas noches, ahí llegó nuestro querido compañero. Empieza a ser cada vez más complejo la situación y ya se empieza a prever la posibilidad del golpe de Estado. Para este entonces, año 76, el golpe de Estado, recordemos, fue el 24 de marzo de 76. Para este entonces, el secretario general del partido era Jerónimo Arnedo Álvarez, uno de los militantes de la primera ola, o sea, de la primera camada, la primera generación militante, eh, y ya se empezaba a prever esta situación de inestabilidad institucional y de un posible golpe de Estado. Es en este contexto, acá es donde la cosa se empieza a poner peluda, compleja, picante, es que surge, Ahí está. ¿Podés ahí, recapitular un poco? sí, como no, recapitulo. Te decía que para 1976 el secretario general del Partido Comunista era Jerónimo Arnedo Álvarez. Jerónimo Arnedo Álvarez fue uno de los militantes de la primera generación de dirigentes del partido, junto con Colovila, Scioldi y otros. Eh, y ya le empezaba a palpitar esto de inestabilidad institucional, del posible golpe de Estado. eh, con lo cual, acá es donde surge, antes del golpe, surge las advertencias del Partido Comunista, que empieza a advertir del advenimiento de un golpe, que guarda, esto se va a poner peludo, o sea, está todo mal con Isabel, está todo mal con este gobierno, pero ojo que se puede venir mucho peor. Recordemos que estaba esto del Plan Cóndor, una serie de dictaduras a nivel latinoamericano y sudamericano propiciadas, auspiciadas o incluso hechas por los Estados Unidos. El caso más cercano era la dictadura de Pinochet en Chile, y se empezaba a ver esto. Es acá cuando surge la famosa y a la vez infame el llamado a la convergencia cívico-militar. A ver, eh, bajamos por parte, porque esto ha sido motivo de polémica y ha sido también motivo de la principal injuria contra el comunismo en la historia del partido, totalmente falsa, pero magnificada por un error que sí fue real, el error que sí fue real, el pife que se cometió, pero se lo llevó a extremos ya bizarros. Bueno, lo que se veía era la posibilidad de un golpe al estilo de Pinochet, y eso era algo que se tenía mucho. Nosotros ya habíamos, el golpe de Pinochet, recordemos, fue unos años antes, ya teníamos hasta refugiados chilenos, sabíamos lo complicado que era y se quería evitar a toda costa eso. A su vez, el partido, como siempre hacía en las vísperas de un golpe, hacía un análisis de la relación de fuerzas y de la cuestión de clases al interior de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Recordemos ya en el anterior vivo ya hablamos del tema de la cuestión armada y las Fuerzas Armadas en el partido. Bueno, lo que se analizó en este contexto era que al interior de las Fuerzas Armadas había básicamente dos grupos contrapuestos, dos alas que se disputaban la hegemonía de las mismas, que era por un lado un sector más duro, más reaccionario, que se llamó el sector pinochetista, y por otro un sector no pinochetista, o a veces llamado también democrático por su voluntad de no caer en una dictadura al estilo de Pinochet. Esto sería del lado más duro, liderado por Macera, de la Armada, el almirante Macera, y del lado, digamos, no tan duro, del ejército, Jorge Rafael Videla. Esto se creía que en este contexto de disputa, donde el golpe era prácticamente inevitable, pero que había que tratar de evitarlo, era que al menos elegir el mal menor y que el sector pinochetista no ocupara la dirección y no hiciera el golpe de Estado. Entonces se creía que había una posibilidad de una convergencia entre sectores de la sociedad civil y estos sectores de las Fuerzas Armadas que no avalaban el sector de Macera. Bueno, a ver, primero de nada, un par de aclaraciones. Esta, este análisis de las fuerzas al interior de las Fuerzas Armadas, por un lado, era correcto, pero por otro fue sobredimensionado por el partido. Era correcto, y de hecho, acá traigo documentos que lo van a avalar, y un par de cosas, pero tampoco era la idea tampoco era real esto de que el lado de Videla era el mal menor,
sobredimensionó, porque la realidad es que el sector de Videla fue el que captó la hegemonía de los primeros momentos del golpe de Estado y fue tan terrible como el de Pinochet en Chile, o sea, fue algo nefasto. Pero la división que había en las Fuerzas Armadas era real, era real. Primero, voy a dar un par de pruebas de esto. Hay una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube que le hacen a Juan José Gómez Centurión. Para los que no lo conozcan, Centurión es un candidato, un referente argentino de ultraderecha, del Frente Nacionalista NOS. Eh, Centurión fue parte de la dictadura, fue militar, fue parte de las fuerzas represivas del Estado, y él mismo, en una entrevista de hace unos años, creo que fue el año 2019, sí, 19, en la época de las elecciones, hubo una entrevista en la televisión abierta por cable en donde él, que pertenecía al ala dura de Macera, hablaba de Videla como un inútil sin vocación de mando. Estas son las palabras de Centurión contra Videla, ¿sí? Pero ponele que eso no te sea suficiente, ponele que eso a vos no te convenza. Perfecto. Tengo acá una prueba mucho más fuerte. Tengo acá en mi mano, esto de acá. Esto es un documento desclasificado de la CIA, fechado 7 de septiembre del 77, o sea, un año y pico después del golpe de Estado. Eh, Esta es una carta, es un memorándum, perdón, es como una suerte de carta para resumir un par de ideas de tipo, es como un machete, tipo, yo te envío un machete de, che, mira, te pasa esto, vas a tener una reunión, fíjate estas cosas que te voy a mandar. Eso es un memorándum para los que no sepan lo que es. De Dennis Clift. Dennis Clift era el presidente de la Joint Military Intelligence College, que es una suerte, digamos, de universidad de espías militares, por así decirlo, que forma parte de lo que se conoce como la Intelligence Community. La Intelligence Community, comunidad de inteligencia estadounidense, es un organismo que nuclea varias agencias de inteligencia. Recordemos que Estados Unidos tiene decenas de agencias de inteligencia, ¿sí? Decenas. La Intelligence Community nuclea algunas, digamos, de las no principales. O sea, no la CIA, no está el Departamento de Estado. Ok, se me cortó esto de vuelta. Voy Sí, a vuelve probar un un poquito. poquito, Ahí está, volví, ¿no? más o menos. Manca un Más o menos. segundo. Sí. Avisen nomás cuando vuelva la cosa. Yo sigo. Te escucho perfecto, te veo como el culo. Bueno, al menos se me escucha bien, entonces. No, ahora ni siquiera te escucho perfecto. Voy a ver. Momentito, momentito, momentito. Vamos a ver. Estabas hablando de la Bueno, comunidad de inteligencia. dale, sigo y cuando se reconecte el video se reconectará. Bueno, les decía que la comunidad de inteligencia es un organismo, digamos, está siendo saboteado, dicen ahí. Muy bien, muy bien. Yo puedo ver todo, o sea, ustedes no me ven, pero yo los veo a ustedes. Yo soy algo como un espía acá ahora. Sos como Dios, Claro, básicamente. quedan en mí, quedan en mí. Bueno, decíamos, la comunidad de inteligencia es un organismo que nuclea a organismos de inteligencia menores de Estados Unidos. O sea, no está la CIA, no está el FBI, no está el Departamento de Estado, no está la DEA, o sea, están, digamos, las menores, como por ejemplo esta, la Joint Military Intelligence College. Este memorándum fue enviado a la oficina del vicepresidente Walter Mondale, que era el vicepresidente de la administración de Jimmy Carter, administración demócrata, y era el motivo de una reunión que iba a tener el señor Carter con Videla en Estados Unidos, una reunión entre el dictador argentino y el presidente estadounidense Jimmy Carter. Bueno, de la reunión participaron del lado argentino Videla y el vicealmirante Oscar Montes, que era el canciller, el ministro de Relaciones Internacionales. Del lado de Estados Unidos estaba el presidente Jimmy Carter, el secretario doctor Zbigniew Brzezinski, que era el consejero de Seguridad Nacional, el asistente secretario Terrence Todman, que era el asistente secretario del Departamento de Estado por Asuntos Interamericanos, el Charles Maxwell Chaplin, que era el Deputy Chief of Mission, que el Deputy Chief of Mission es, digamos, el segundo en jerarquía en la embajada estadounidense en un país X, en este caso de Argentina, y el señor Robert Pastor, que era el miembro de la National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional, dedicado a América Latina y el Caribe durante la administración de Jimmy Carter. Bueno, yo acá voy a leer poco, porque no quiero que se me vaya mucho en esto, pero a mí esto me mata, una pena que no puedan ver, porque lo tengo acá en mano, lo voy a traducir, esto está en inglés, lo voy a traducir, lo voy a leer textual, para que vean lo que es esto. Repito, septiembre, año 77.
Bueno, acá reconoce de que dice Jorge Rafael Videla llegó al poder en un golpe de Estado, eh, entre otras cosas también para combatir a lo que ellos llamaban el terrorismo de izquierda, o sea, avalando esta idea de los dos demonios, esta tan nefasta idea que se vivió durante tanto tiempo en la Argentina. Bien, ¿qué decía la CIA años 77 sobre Argentina? Primera página, esto está al principio, lo leo textual, dice, la lucha contra el terrorismo de la izquierda está ahora largamente ganada, o sea, para los que, esto repito, agosto del 77, la dictadura continúa hasta el 82, masacrando y exterminando al pueblo argentino, ¿sí? Según la CIA, el motivo por el cual llegó al poder, que era luchar contra el terrorismo de izquierda, no sé qué otra cosa más, se había terminado para agosto del 77, ¿sí? Eh, Sigo. Dice, algunas fuerzas de seguridad se han ido fuera de control. Tranqui, o sea, están haciendo un genocidio, se les fue un poco la mano a los muchachos, básicamente. La parte que sigue, a mí me parte el medio, la parte que sigue. Dice, creemos que el presidente Videla es un moderado. Ah, bueno. Tranca, o sea, así arrancamos. Menos mal. Menos mal, menos mal. Creemos que el presidente Videla es un moderado que probablemente se restringiría del dicho terrorismo de derecha. Se cortó de nuevo. Es una lástima, porque encima estas cosas así de la conexión no se pueden prever de ninguna manera. Entonces, bueno, tocará esperar ahora a ver cuánto tarda. Ahí va. Sí, sí. Bueno, lo que sea. Yo veo como tipo pixeleado, es como una especie de Pixelado. arte abstracto de tu cara. ¿Querés que cortemos y reconectamos de vuelta? A ver qué pasa. Y eso ¿O es preferís no una hacerlo? posibilidad. Prefiero por el momento seguir. No sé qué te Bueno, dale, pareció. sigamos. Dale, sigamos, perfecto. Por lo menos terminar esta idea y después ahí vemos si cortamos. Dale, listo. Bien, como decía, leyendo textual el documento de la CIA, dice, creemos que el presidente Videla es un moderado que posiblemente se restringiría de dicho terrorismo de derecha si pudiera, pero presiones de oficiales militares del ala dura restringen. Ahí voy, cortemos y vamos porque se está Sí, cortando sí, cada sí. 2 segundos esto. Dale, Sí, cortamos porque gente y seguimos. Cortamos y seguimos. sí, sí. En un minuto que se suba y volvemos. Dale. Bueno, corto. Bueno, a ver si ahora sí funciona esto. Sí, ahí va. Bien, ¿se me Ahí. ve ahora? Sí, sí, te veo perfecto ahora. Bueno, Esperamos un esperemos minutito que. que se vuelvan a sumar más o menos los que estaban. Dale, sí, sí, por supuesto. Gente, sepan disculpar, no siempre depende de nosotros que la tecnología funcione. Imprevisible. Es Claro, imprevisible. siempre dice. Igual. Y si no, bueno, le echamos la culpa a la CIA, o sea, esto es obviamente una acción del imperialismo contra la libertad de expresión. Tal cual, sí, sí. Es obviamente Biden operando contra nosotros. Por supuesto, obviamente. La cara de Lucas en buena calidad. Bueno, perdón por perder esto, ¿no? Tampoco que se pierden tanto igual, pero bueno, está bien, ponele, estoy todo despeinado, soy un desastre. Lucas, vos esto de documento, de paso ya te hago preguntas, no Sí, importa tanto la charla, no afectan tanto. Vos lo habías compartido en tu columna, ¿verdad? En tu columna en la radio, ¿no? exactamente. Para los que no saben, yo tengo una columna radial que se da todos los martes por Radio Nacional Bahía Blanca en el programa de El Ágora. Y los martes tengo una columna de 15 minutos, media hora, donde hablo sobre política internacional. Y este documento lo saqué para una columna de esa, en el contexto de la Semana de la Memoria, justamente para hablar sobre la relación entre Estados Unidos y Argentina y cómo se muestra como el defensor de los derechos humanos y acá te está diciendo unas cosas que decís, che, no, no da. Bueno, Pero bueno, originalmente, perdón, sí, sí, no, lo que quería decir era que, aunque ya es algo repetido, los que ya hayan escuchado su programa de radio, que seguramente no creo que sea mucha gente de acá, pero bueno, es otra burbuja, si se quiere, lo estoy repitiendo, pero es pertinente para la argumentación en la que estábamos. ¿Qué ibas a decir?
No, que, que en un principio, en realidad este vivo también estaba pensado para la Semana de la Memoria, porque justo coincidió con toda la etapa de la dictadura. Tal cual, tal cual. Pero Pero bueno, bueno, después se pasaron complicaron muchas cosas, cosas. sí, Sí, sí. pasaron cosas y se complicó, gente. La gran frase del ingeniero, veníamos bien, pero pasaron cosas. Qué buena frase esa, es buenísima, Es buenísima. buenísimo, ¿eh? Qué buena esa. La quiero en mi lápida, tipo, venía bien, pero pasaron cosas. Es fantástica, fantástico. Bien, ¿seguimos? ¿Me parece? Había- Esperamos un segundito más, que había una persona más que estaba conectada y Dale. Si te parece, ahora cuando reconectamos, vuelvo a explicar lo del documento este, pues fue cuando empezó a complicarse técnicamente. Entonces, bueno, arranquemos de serios de esta parte. Total, Instagram ahora nos deja, esto no noto más, y seguimos. Dale, vas renovamos por avisando. 4 horas más ahora. Tal cual, 4 horas más. Hasta las 12 estamos, gente, ahora. Re manija la noche del sábado. Ah, bueno, cuando Bueno, digas, sí, no sé qué onda. Porque encima me sale por ejemplo, me sale en el numerito que hay 8 personas, pero cuando quiero ver quiénes están, me salen 4 nada más. Entonces no sé. sí, está Dale andando mal nomás, total. eso. Bueno, le mandamos. Están dando muy culo. Mándale nomás. Dale. Retomando la línea argumental, habíamos dicho que el Partido Comunista había hecho un análisis sobre las Fuerzas Armadas donde veía que había dos polos contrapuestos. Un polo más duro, liderado por Macera, y uno menos duro, si se quiere, liderado por Videla. Esta diferenciación, aunque correcta, fue sobredimensionada, pero estamos en la parte de la argumentación de cómo es correcta. Ya tenemos que el candidato de ultraderecha, Juan José Gómez Centurión, habló públicamente de esta diferenciación. Ahora estamos utilizando un documento desclasificado de la CIA que habla exactamente de lo mismo. Un documento desclasificado, fechado, repito, 7 de septiembre de 1977, que es un memorándum de Dennis Clift, que era el presidente de la Joint Military Intelligence College, una suerte de universidad para espías militares que forma parte de la Intelligence Community, un organismo que nuclea a los organismos de inteligencia estadounidenses, digamos, no los principales. O sea, no está la CIA, no está la DEA, no está el FBI, no están eso. Recordemos que Estados Unidos tiene decenas de agencias de inteligencia. Esto fue dirigido a la oficina del vicepresidente Walter Mondale, vicepresidente de la administración de Jimmy Carter, demócrata. Resalto esto porque esta idea, que yo no sé por qué, de que en Estados Unidos los republicanos son los malos y los demócratas son los buenos. Como, no, En realidad para son malos los nada. dos. Somos los dos, claro, como, ¿por qué creemos que? Porque, bueno, lo que sea. Este memorándum era, digamos, un machete para el vicepresidente para la reunión que iban a tener el 10 de septiembre, 3 días más adelante, eh, el presidente estadounidense Jimmy Carter con el dictador argentino Jorge Rafael Videla. Repito que del lado argentino participaron Videla y el almirante Oscar Montes, que era el canciller o eh, ministro de Relaciones Internacionales. Y de los estadounidenses estaba Jimmy Carter, el presidente, el secretario doctor Zbigniew Brzezinski, que era consejero de Seguridad Nacional, estaba el asistente secretario Terrence Todman, que era el asistente secretario del Departamento de Estado para Asuntos Interamericanos, el Charles Maxwell Chaplin, que era el Deputy Chief of Mission, que el Deputy Chief of Mission es el segundo en jerarquía de la Embajada de Estados Unidos, en X Embajada, en este caso de Argentina, y el señor Robert Pastor, que era el miembro de la National Security Council o Consejo de Seguridad Nacional, dedicado a asuntos de América Latina y el Caribe. Bien, en este documento, repito, fechado septiembre del 77, un año y pico después del golpe de Estado, se habla ya de las violaciones a los derechos humanos en Argentina. ¿Sí? Esto lo sabía la CIA en este tiempo. Recordemos que Videla y toda esta sarta de criminales asumen el poder bajo la excusa, entre otras, de la violencia, de la teoría de los dos demonios contra el terrorismo de la izquierda y qué sé yo. Bueno, la CIA avala esta visión nefasta de la realidad, falsa pero nefasta. Ahora, fíjense lo que decía la CIA sobre Argentina. Esto, primera página, gente, o sea, parte uno, ¿sí? Esto está en inglés, lo voy a traducir, lo voy a leer textual, no estoy parafraseando nada.
afirma que, bueno, que Videla asume el poder bajo un golpe de Estado y dice, atento a esto, dice, la lucha contra el terrorismo de la izquierda está ahora largamente ganada. Esto planteaba la CIA en septiembre de 77, ¿sí? Recordemos que la dictadura continuó hasta el 82 y durante todo ese tiempo siguieron exterminando y masacrando al pueblo argentino, porque supuestamente para combatir el terrorismo. Según la propia CIA, esa lucha ya estaba ganada para septiembre de 77. Dice, algunas fuerzas de seguridad se han ido fuera de control. Están haciendo un genocidio, tipo, se le fue un poco la mano a los muchachos. La parte que sigue es la que a mí me parte mal. Dice, creemos que el presidente Videla es un moderado. Creemos que el presidente Videla es un moderado que probablemente se restringiría de dicho terrorismo de derecha si pudiera, pero presiones de oficiales militares de la dura restringen su libertad de acción. Pobre Esto Videla. o sea, lo que está diciendo es, Videla es un tipo que si pudiera no sería tan choto, ¿entendés? Pero el lado más choto lo está obligando porque le restringe su libertad de acción. Lo cual ya muestra estas dos partes contrapuestas que la propia CIA reconoce que existían, que eran reales. ¿Sí? Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que esto era real, no quiere decir que Videla era un moderado o que realmente no quería ese terrorismo, para nada, no está queriendo decir nada. Lo que está diciendo es que efectivamente era harto conocido para cualquiera que supiera del tema de entonces que había dos grupos diferenciados al interior de las Fuerzas Armadas. Hay una parte después chiquita que no viene tanto al caso, pero a mí la verdad que me conmueve, me corre un escalofrío. El siguiente párrafo dice, los alguna vez poderosos sindicatos están ahora fuertemente controlados y muchos de sus dirigentes han desaparecido, entre comillas. Acá. Una cosa, bueno, no vas a poder leerlo, pero es algo que te hiela la sangre. Es algo que te hiela la sangre. Afirma después que la Argentina sigue negándose a revelar los nombres de los cientos de presos políticos y dice que están sucediendo desapariciones, ejecuciones sumarias, tortura e instancias de antisemitismo, entre otras cosas. Esto, la CIA, septiembre 7 del 77. Bueno, Me a lo llama que la iba con atención todo. lo de unas pequeñas observaciones. Me llama la atención lo del antisemitismo porque nunca se habla del antisemitismo de la dictadura. Es Me verdad, es llama que algo que ahí no se suele hablar. lo mencionen. Sí, sí, es que, a ver, estos tipos serán nefastos, pero no se les corre una, ¿viste? Claro, sí, sí. Y después otra cosa, una Bien, pregunta. ¿Esa hace referencia a la famosa gira de Videla por Estados Unidos donde dice esa nefasta frase de, no me lo acuerdo bien cómo era, de no están, es un ente no desaparecido, están es un muertos ente ni que no sino está. desaparecidos, sí, tal cual, es en ese contexto, en esa misma. Bueno, volviendo un poco al eje central de nuestra charla. Lo que las afirmaciones de Centurión, por un lado, y este documento de la CIA que acabo de mostrar revelan, era que el análisis que hacía el Partido Comunista sobre las fuerzas al interior de las Fuerzas Armadas era real, era correcto, pero fue sobredimensionado. Se creyó erróneamente que por el hecho de que el sector de Videla era el que estaba captando la hegemonía, había una posibilidad de sortear una dictadura tan cruenta como la de Pinochet en Chile. Esto fue un error garrafal, terrible, que nadie lo puede negar, ¿sí? Nadie lo puede negar. Pero lo que sí hay es un negacionismo sobre el análisis que había. La gente dice, no, mirá la boludez que dijeron. No era una boludez, o sea, era un análisis correcto. El problema fue que se sobredimensionó. Ahí estuvo el gran problema. Y ahí fue la llamada a la convergencia cívico-militar, porque se creía que en una unión entre la sociedad civil y este sector de las Fuerzas Armadas era posible sortear una amenaza pinochetista. Algo falso, erróneo, un error, grosero, ¿sí? Pero que no escapaba a un análisis medianamente acertado, medianamente. Es también por eso que en los momentos iniciales de la dictadura, cuando se concreta el golpe de Estado, el partido no lo, no lo condena inmediatamente. Y tenemos ahí la infame frase de Jerónimo Arnedo Álvarez, donde llama a Videla presidente y no dictador. A ver, insisto, esto fue en los momentos iniciales, ¿sí? Cuando estaba este análisis erróneo. Ahora bien, esto pasó a través de un documento, ¿sí? O sea, esto se dio a conocer la posición del partido en un documento fechado 24 de marzo del 76. ¿Sí? Pero unos pocos días antes, después, unos pocos días después, el partido saca otro documento, también firmado por el Comité Central, me dice, che, le pifiamos,
esto no va a ser para nada un camino a la institucionalidad ni de coña, esto va a ser una dictadura, hay que combatirla. Más allá de que la dirección del partido no salió a confrontar abiertamente con la dictadura, la militancia sí lo hizo. La militancia sí lo hizo y puso el cuerpo como pocas organizaciones. Para ver un par de datos, a ver, hubo un montón de compañeros, o sea, decenas de miles que fueron desaparecidos y asesinados, pero hubo otros varios miles que eran detenidos legalmente, o sea, abiertamente, no es que se desaparecían en la noche, sino que había una detención oficial y toda la bola. Un dato para que se tenga en cuenta, los abogados de los militantes detenidos por la policía eran en su gran mayoría miembros del Partido Comunista. El partido ponía a los abogados para los compañeros independientemente de su filiación política. Cuando se sabía que en una comisaría o en una cárcel habían detenido a un compañero, los militantes de la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, la Juventud Comunista, iban a la puerta de la comisaría a exigir su liberación, con todos los riesgos que eso involucraba, ¿sí? Y depende si eran comunistas, si eran del PRT, si eran radicales, si eran peronistas, no importaba. Ellos decían, esto está mal. Y la Juventud Comunista la fue a combatir, y lo combatió abiertamente. Y de hecho el partido también fue parte de otras instancias de combate a la dictadura, como la multipartidaria, por ejemplo. De hecho, también participamos en las primeras movilizaciones de los organismos de derechos humanos. Madre se vuelve de Plaza de Mayo, la Liga por los Derechos, la Liga Permanente por los Derechos del Hombre y todo eso. Fuimos parte de todo eso, ¿sí? Con lo cual está no mito, esta inmundicia, inmundicia de acusar al Partido Comunista de haber sido colaborador de la dictadura, de haberla apoyado. O sea, esto es una locura que atenta primero contra la razón, contra la evidencia y contra la verdad histórica. ¿Sí? Y es algo nefasto que se acuse a una fuerza política que, a pesar de que tuvo sus errores y que su dirigencia, digamos, no tuvo la combatividad que el tiempo requería, su militancia sí la tuvo. ¿Sí? Su militancia sí la tuvo. Y de hecho, fue tanto así que la militancia comunista sufrió también la dictadura. Te voy a tirar un par de números concretos para que se sepa cómo la sufrimos. Tuvimos 1.400 comunistas presos durante la dictadura, más de 500 secuestrados y 130 desaparecidos. Acá no estoy contando los que fueron torturados, estoy hablando de los números más específicamente notables. Ahora bien, yo no quiero decir una cosita, porque, y acá se me van a enojar muchos y que se me enojen, me importa muy poco. Los que acusan al Partido Comunista de ser colaborador, de haber sido parte de la dictadura y todo eso, primero, vean de dónde viene la crítica, porque hay ciertas personas, ciertos personajes que de ciertas cosas políticas se atreven a decir cualquier barrabasada. Y estoy hablando, y con todo el debido respeto lo digo, de compañeros peronistas y de gente del Partido Radical. ¿Sí? Porque aunque sí la dictadura combatió las expresiones de izquierda y todo, hubo sectores del peronismo y sectores de la Unión Cívica Radical, que ahora se hacen los hiperdemocráticos, de lucha contra la dictadura, qué sé yo, que fueron, no que avalaron, no que apoyaron la dictadura, que fueron parte de la misma, fueron parte de la dictadura. El Partido Comunista no vio un solo cuadro de la dictadura. Y cuando digo que no vio un solo cuadro, me refiero a que no aportamos un concejal, no aportamos un intendente, no aportamos un diputado, no aportamos nada. Todos nuestros cuadros políticos combatió la dictadura. No puedo decir lo mismo de otras fuerzas políticas. Y voy a tirar un par de datos que son contundentes. ¿Sí? Yo antes por privado te lo adelanté. Voy a dar Ya. un dato de un total de 794 intendentes, no estoy hablando de concejales o consejeros escolares, son cosas menores, no, intendentes, ¿sí? O sea, cuadros políticos de control territorial, que fuerzas políticas aportaron a la dictadura militar y genocida. Voy a tirar No estuve lejos números. cuando traté de adivinar. No, para nada, no estuviste nada lejos. Intendentes que partidos políticos aportaron a la dictadura. La Unión Cívica Radical, 310. 310. El Partido Justicialista, mis amigos peronistas, 169. 169. El Partido Demócrata Progresista, 109. El Movimiento de Integración y Desarrollo, 94. La Fuerza Federalista Popular, 78. Los compañeros del Movimiento Popular Neuquino, 23. El Partido Demócrata Cristiano, 16. El Partido Intransigente, 4. Y el Partido Socialista Democrático, 1. ¿Los Yo socialistas digo, democráticos quiénes eran? era una fracción del PS que se separó en la década del 60 y del 70, que
A ver, a lo que voy con esto. Gente, mis amores, ¿sí? Ustedes, compañeros radicales que son el Alfonsín, la democracia, no sé qué otra cosa más. Y los compañeros peronistas y toda la bola. Loco, 300 y pico uno, 100 y pico el otro. Aportaron intendentes a la dictadura. Y los comunistas fuimos los cómplices. Por favor, por favor, no seamos caraduras, ¿sí? No seamos hipócritas con esta. Es una locura lo que afirman esta gente. Un segundito, No, por favor. Bueno, no voy a entrar en detalles sobre lo que fue la dictadura en la Argentina, todos sabemos la noche oscura que fue nuestro peor momento histórico de mayor violencia, de mayor represión, el mayor genocidio, uno de los genocidios más grandes que conoció el continente americano, especialmente del siglo XIX-XX, o sea, antes hubo cosas más heavy, pero del siglo XIX-XX fue uno de los más jodidos que tuvo el continente americano en su conjunto, y llegamos al año 82, la guerra de Malvinas, que bueno, duró muy poco, fue muy, muy poco. Algo con el tema de la guerra de Malvinas, que yo obviamente lo voy a tocar hiper por arriba, pero que a mí me da mucha bronca, es que ahora todas las fuerzas de las izquierdas, todo el mundo, a ver, reconoce, salvo sectores del ultraizquierdismo como el trotskismo y otros, todo el mundo con un dedo de frente reconoce el legítimo reclamo de soberanía argentina sobre las islas. Pero bien que todos se hacen bien, perdón la expresión, los boludos a la hora de la guerra de Malvinas. Porque la guerra de Malvinas la apoyó casi todas las expresiones de izquierda. Vamos, casi todas nos salieron a apoyar. El PCR, los troscos, nosotros también. Debemos apoyarlo, porque más allá de que era una acción, o sea, una acción desesperada de una dictadura genocida para mantener el poder tras 4 años de una crisis económica, social y cada vez menor legitimidad, más allá de eso, el reclamo argentino sobre Malvinas es un reclamo hiper legítimo que hace la soberanía nacional, que nadie con un dedo de frente puede decir está mal. ¿Estamos? Y todas las fuerzas de izquierda, con contatísimas excepciones, lo avalaron, apoyaron esa guerra. ¿Estamos? Porque ahora todos hacen, no, no, los antiyutas. No me digas, capo, no me digas. Bueno, todos sabemos cómo terminó el tema de la guerra de Malvinas. La Argentina perdió muy rápidamente frente a la primera flota imperial del mundo. Y eso terminó de vaciar el poder político de la dictadura, que terminó llamando a elecciones para el año 83. Bueno, cuando se llama elecciones, el partido, que ya como habíamos dicho, tenía una tradición larguísima de unidad política con el peronismo, vuelve a aliarse con el peronismo y llama a votar al candidato para la presidencia del PJ, Ítalo Luder, aunque manda sus propios candidatos a puestos legislativos, a diputados, a senadores, manda sus propios candidatos. Bueno, para los que no saben de historia nacional, esa elección la gana Alfonsín y la gana bastante cómodo. O sea, la verdad es que Luder perdió y por goleada, medio que él le hicieron un baile estrepitoso. Fue complejo eso para el partido porque había puesto mucho de su aparato para la campaña y le fue muy mal. Tanto así que incluso hasta se supo tiempo después que varios, digamos, regionales del conurbano y de la capital federal no habían votado a Luder, lo cual ya hablaba de ciertos como problemas internos, con lo cual esto empezó a denotar los problemas internos al interior del partido. Acá es donde abrimos la puerta al 16 Congreso del partido. Pasamos una parte. Año 83, asume Alfonsín la presidencia de la Nación. Eh, el gobierno de Alfonsín se va a caracterizar, para los que no sepan nada, esto lo hago hiper resumido, por un gobierno de características socialdemócratas, que va a empezar a, digamos, a hacer concesiones con el modelo neoliberal de la economía y va a terminar con una hiperinflación, quilombo económico del desastre. Por supuesto, van a estar los defensores de Alfonsín que van a decir, no, él hizo un golpe de mercado, otros van a decir, bueno, cuestión, después del gobierno de Alfonsín, la situación socioeconómica argentina es paupérrima, es pésima. En este contexto empieza a desarrollarse, digamos, la antesala de lo que va a ser el 16 Congreso del Partido Comunista. Esto me voy a tomar un rato largo con esto porque posta que merece una expresión en sí misma. El 16 Congreso del Partido Comunista es uno de los que, entre comillas, cierran lo que se conoce como la línea histórica del comunismo argentino. Línea histórica que, recordemos, empieza en el Congreso de Fundación del 18 y sigue por los congresos 8 de 1928, 11 del 46, 12 del 63 y 16 del 86.
Este congreso no va a ser un congreso más, de hecho va a ser un congreso fundamental que se va a conocer a sí mismo como el viraje revolucionario. Este congreso va a ser impulsado mayoritariamente por la dirigencia de la FEDE, la Juventud Comunista de la década del 70, que va a ver hacia el interior del partido lo que ellos llaman una desviación socialdemócrata de derecha al interior del partido. Una desviación reformista, electoralista, que ha abandonado el marxismo-leninismo, que ha abandonado las formas leninistas de organización, entre otras cosas, y va a propiciar el viraje, el cambio, el giro hacia el interior del partido. Bueno, las principales cuadros de la Juventud Comunista que van a estar impulsando esto van a ser, por un lado, Jorge Pereira, Patricio Echegaray y Alberto Nadra. Alberto Nadra, hijo de Fernando Nadra. Estos personajes van a ser fundamentales. Acuérdense de estos nombres, ¿sí? Fernando y Alberto Nadra, padre e hijo. Acuérdense porque esto va a ser complejo, ¿sí? Complejo, quédense conmigo. Y va a ser muy polémico esto. El 16 Congreso, y acá es donde me van a llevarme las puteadas, es uno de los congresos más importantes de la historia del comunismo argentino y hasta me animaría a decir latinoamericano, y a la vez es uno de los congresos más sobredimensionados e idealizados de la historia, por lejos, por lejos. Es un congreso que fue muy necesario para la existencia del partido, pero al mismo tiempo tenía varios problemas internos. Y no fue todo color de rosa, no fue todo perfecto. Porque en realidad ningún congreso lo es. Ningún congreso es una cuestión de que, ay, sí, saltamos, nos damos las manitos, ay, que viene después todo. No, también hay disputa interna, chicos. Acá hay quilombo en todos lados. Eh, Cuando arranca la cuestión del 16 Congreso, el 16 Congreso termina siendo, en definitiva, o sea, por lo que va a pasar a la historia, ¿no? Como su principal logro y mérito, es ser el mayor proceso de autocrítica en la historia argentina de una fuerza política. Ninguna fuerza política en la historia nacional va a hacer una autocrítica tan fuerte sobre sí misma como hizo el partido con su 16 Congreso de 1986. Va a ser bestial. Va a criticar la actitud del partido entre los 70, va a criticar la no compatibilidad ante la dictadura, va a criticar la posición en las elecciones del 83, va a ser una autocrítica descomunal. Va a acusar también al partido de haber abandonado la vocación revolucionaria, de haber confiado demasiado en la burguesía nacional y en su vocación democrática. Va a haber acusaciones de haber abandonado la vía revolucionaria para el poder. O sea, un montón de cosas. Una crítica fuertísima, correcta, digámoslo, correcta, pero compleja a la vez. Cuando empieza digamos, el proceso de elaboración de las tesis en el 16 Congreso, empieza una lucha interna encarnizada, pero mal, ¿sí? Porque, a ver, tenemos esta camada de dirigentes juveniles que llegan, digamos, y empiezan a hacer pelota todo, hablando mal y pronto. Con lo cual también ciertos sectores de esta propia camada revolucionaria, especialmente hablamos de Pereira y Echegaray, van a empezar a plantear la necesidad del viraje en unidad. Se me trabó esto, me parece, a ver. ¿Volví? ¿Me Eh, ve? no se me trabó nunca a mí. Ah, ok, a mí se me trabaste vos, por eso. No, te veo mal, pero bueno, ya fue. Bueno, sigue. Eh, Van a plantear la necesidad del viraje en unidad, porque a ver, si yo llego, ¿no? O sea, a una mesa de debate, y yo llego, me siento acá, conectamos y le digo en Instagram, me digo, hola gente, ¿cómo va? ¿Qué haces, Juan? Vos sos una basura. Y yo empiezo así, es como que se complica la comunicación, ¿viste? Como que es medio difícil. Imagínate, esta gente llega acusando a la dirigencia del partido, pero no una dirigencia de hace 20 años, la de ahora, de socialdemócrata, de reformista, de que abandonaron el comunismo, como que llegaste a las puteadas. Y corres un riesgo real, muy serio, de destruir al partido, de fraccionarlo, de que se divida la fuerza. Entonces, eso era un peligro real, con lo cual las partes más lucidas dijeron, che, está todo bien con la autocrítica, está todo bien con el viraje, pero no rompamos el partido en 20 millones de pedazos, seamos un poco más racionales a la hora de hacer esto. Ahí es donde empiezan los tires y aflojes con la vieja dirigencia, que va a tener como referencia a Atos Faba. A ver, eh, para que se entienda un poco la cuestión de las cuestiones internas, hubo muchas jugadas sucias de ambos lados, ¿sí?
y lo quiero decir porque también eso fue una cuestión humana, y no digo que esté mal, digo que es como es, bien, malo, lindo, feo, es como es. Por ejemplo, la utilización de medios de comunicación no partidarios para ensuciar a una y otra parte. Esto se hacía un montón, especialmente con diarios. Algo que pasaba, por ejemplo, la juventud filtraba, digamos, trapitos, digamos, los filtraba el sol a diarios porteños para ensuciar a un miembro, a un referente de la otra parte, y los sectores del partido, por ejemplo, del partido, o sea, entendemos acá que en aquel entonces todavía la fe y el partido eran dos fuerzas más autónomas, digamos. ¿Se me cortó? No, Bien, bien. Eran como fuerzas más autónomas, no independientes, pero estaban como más separadas. ¿Qué hacía el partido como respuesta? Promocionaba a cuadros dirigentes de la fe del partido. ¿Qué significa esto? Para los que no sepan, promocionar es pasar de la juventud a los grandes. ¿Eso qué hacía? Le sacaba poder territorial al dirigente. Era, no sé, el secretario político de X regional y de repente sos un cuadro más del partido, tipo atrode, y perdés tu capacidad territorial. Entonces, este tire y afloje, esta batalla interna, estas purgas internas, como se empezaron a llamar entre ellos, realmente propiciaron la posible de fractura en 1.000 millones de pedazos del partido. Con lo cual empezaron a decir, entre Fava y Echegaray y Pereira, decir, che, para, está todo bien, hagamos el viraje, pero no rompamos todo. O sea, busquemos ciertos ámbitos de consenso, ciertas partes de unidad. Sin que esto signifique abandonar la autocrítica. Ahora bien, la autocrítica también hubo momentos para la misma, ¿sí? Porque uno de los primeros en proponer una autocrítica con el tema de la dictadura fue Fernando Nadra, padre de Alberto. Fernando Nadra, para los que no sepan, fue un dirigente del partido, un dirigente importantísimo, importantísimo del partido, dirigente, digamos, de segunda generación. Primera generación tenemos a Codovila, Scioldi, Arnedo Álvarez y Héctor Agosti, por ejemplo. Y Nadra era más segunda generación dirigente del partido. Fue un tipo de muchísima importancia en la década del 70, por ejemplo. Y de hecho fue tanto así que Nadra llegó a ser la figura pública más conocida, más incluso que Arnedo Álvarez en su momento. O sea, era un tipo que salía en la tele, daba entrevistas, era un rockero de primera, era fantástico para juntarse y hablar, o sea, era un tipo muy hábil. Y era también un cuadrazo formadísimo. Posta, yo recomiendo un montón leer los libros de Nadra. Tiene unos libros fabulosos como Socialismo Nacional, como Un año de gobierno peronista. O sea, sí, tiene un montón. tenía A por mí lo acá. de Sí, vos tenés un par ahí. Yo también, pero acá justo no los traje. También tiene uno de conversaciones con Perón, una serie de reuniones que tuvo él Ese bueno. Ese es buenísimo, ese libro, pero es fantástico ese libro, se lo súper recomiendo. Sí, sí. Eh, No, acá bueno, encontré el socialismo. es Socialismo Nacional. Ese es espectacular. Espectacular. Ah, y acá tengo conversaciones con Perón. Ese libro es una obra maestra, es brillante. Recomendadísimos los dos. Sí. Bueno, retomando. Nadra va a ser, digamos, el dirigente de mayor presencialidad, si se quiere, en la década del 70. Cuando vuelve la democracia, año 83, Nadra es el que plantea a estos sectores que están empezando a querer hacer cambios en el partido, a plantear la autocrítica hacia la dictadura, hacia la cuestión de la dictadura. De hecho, interesante esto, ojo, porque ya hablamos sobre la lectura que había hecho el Comité Central sobre la cuestión de las Fuerzas Armadas en Argentina, pero había un sector disidente, hay un sector dentro del Comité Central que no estaba tan de acuerdo con esta línea de que el sector de Videla era el menos malo. Y este sector estaba encabezado por Fernando Nadra, Rodolfo Scioldi y Héctor Pablo Agosti. Estas tres personas son las que en el Comité Central eran como las más reticentes a esta idea de la convergencia cívico-militar. El resto, no tanto. Bueno, cuando Nadra plantea esto, que se lo plantea en privado a Patricio Echegaray dice, no, todavía no es el tiempo. El chabón patea la autocrítica 3 años más para el Congreso del 86. No, acá no estoy jugando, es un dato objetivo. Nada que dice, hagámoslo ahora. Patricio dice, no, todavía no, en un rato, en un tiempo. Bueno, con lo cual había ya también una voluntad de esta vieja dirigencia de hacer una autocrítica y decir, che, mira, le pifiamos, tuvo mal esto. Bueno,
La cuestión es que el viraje en unidad terminó jodiendo a los sectores más izquierdistas del viraje, que querían un cambio más, digamos, vamos y pateamos la mesa y rompemos todo, como por ejemplo el de Alberto Nadra, hijo de Fernando. Alberto Nadra tenía posturas más izquierdistas, más trotskizantes, más de, sí, hagamos mierda todo, prendemos fuego todo. Bueno, no, Alberto, tranquilo, no hace falta. Eh, pero por otro lado, también se cobró víctimas de los lados más, entre comillas, viejos del partido. Cuadrazos militantes del partido que fueron desplazados por las purgas. Bueno, más o menos dos, que son algo que realmente dolió mucho la fuerza, porque cuando vos perdés un cuadro de alto nivel, te jode toda la fuerza. Hablo de Oscar Arévalo y Rubén Ínscaro. Ellos dos fueron, digamos, desvinculados del partido muy sutilmente, pero sutilmente para afuera, durísimamente para adentro. Bueno, Oscar Arévalo es el de el libro del Partido Comunista. exactamente, Oscar Arévalo. Acá se va a ver al revés, pero se sobreentiende. Bueno, cuestión que, bueno, como digo, no fue un proceso limpio. Hubo rosca, hubo interna, hubo daños colaterales de ambos lados. Hubo concesiones también para hacer el 16 Congreso, pero el 16 Congreso se lleva a cabo. Una autocrítica descomunal, buenísima, muy necesaria, que, repito, el partido la necesitaba. Porque de no hacerlo, hoy no existiría más el Partido Comunista Argentino, ni la identidad comunista argentina no existiría. Era necesario, pero también tenía cosas raras, tenía contradicciones, tenía cuestiones no tan claras. Por ejemplo, ahí Manu dice que Ínscaro tenía un libro sobre diálogos entre sindicalistas, peronistas y comunistas. Es correcto, un librazo también, del carajo. Bueno, el 16 Congreso empieza a tener digamos, ciertas cuestiones que van a plantar semillas para la gran crisis que va a venir más adelante, que eso igual es para el próximo encuentro en vivo, pero va a empezar a plantearlas, como por ejemplo el reconocimiento de la necesidad de confraternizar con las otras izquierdas, en plural. Esto va a plantar la semilla para Izquierda Unida, que no lo vamos a tocar acá, esto va para el próximo video, pero empieza a plantar problemas. Es un reconocimiento de sectores izquierdistas minoritarios, como por ejemplo el trotskismo, como un actor válido de la política nacional, algo que el partido jamás había hecho. Tiene también partes que hablan bien de Mikhail Gorbachev, por ejemplo, que estaban aquí entonces al frente de la Unión Soviética. No juzgaba de forma errónea a la Glasnost y la Perestroika, estas políticas soviéticas que destruyeron la Unión Soviética. O sea, fue el tiro de gracia, la URSS ya venía como el culo, pero llegó Gorbachev y dijo, hagamos la mierda ya, tipo, patémoslos en el piso, ocupámosle. Tiene cosas que son, digamos, complejas. O sea, no es que es todo de rosa, que, uy, es todo perfecto. No, tiene cosas también que son malas y que plantaron semillas para problemas futuros. No obstante, acá hay un mito que otro mito que vamos a desmentir en esta saga, que básicamente esto se debería llamar Desmintiendo mitos del comunismo argentino, básicamente. Otro mito muy grande que se da en marco de un conflicto, porque a ver, el 16 Congreso también se utilizó como herramienta en una interna política del partido, como lo acabamos de establecer, pero se sobredimensionó y se utilizó también para tergiversar la historia del partido. Hay dirigentes bueno, yo acá no quiero dar nombre porque tampoco me quiero meter en kilómetros personales con nadie, ¿no? Pero hay ciertos dirigentes políticos actuales que básicamente plantean que no, antes de ese Congreso todo era terrible, todo era malísimo, era burocrático, reformista, ¿no? Y llegó la salvación celestial, y ese Congreso y arreglamos todo, y todo fue mejor que nunca, y todo fue genial, y cambiamos todo, pasamos un partido eh, extranjerizante, sovietoide, que tenía la vista puesta en Moscú y lo pusimos en Latinoamérica y cambiamos toda nuestra línea política. No, no, esto es falso. Hay un mito, pero yo no puedo creer el nivel de hipocresía que dice que el 16 Congreso cambió la línea del partido adoptando la del Frente de Liberación Nacional y Social. O sea que esta era la herramienta política para la revolución socialista en América Latina. Esto es falso. Esto es falso, porque el 16 Congreso, aunque sí reivindica esa línea política, no la inventa. Como ya hablamos en nuestro segundo encuentro, la línea del Frente de Liberación Nacional y Social fue planteada por primera vez en el 11 Congreso de 1946, 40 años antes. ¿Estamos?
O sea, plantear que ese Congreso inventó la línea de frentismo de liberación es falso. Es falso y hasta insostenible, porque vos vas a cualquier documento y se te cae, se te cae. Y te digo más, el 16 Congreso no cambió la línea del partido, la rectificó. O sea, hizo una autocrítica, las cosas que se hicieron como el tuje, ¿sí? Pero la línea política, la línea histórica nacional del comunismo argentino, la rectificó. Y te la voy a leer textual para que no me acusen de chamullero. Esto es la resolución política del 16 Congreso, año 86. Estamos hacia el final, es el antepenúltimo párrafo, o sea, casi el final de la resolución política. Dice, textual, lo estoy diciendo textual. Este 16 Congreso asume la historia de lucha política e ideológica de los fundadores y constructores del partido, de Victorio Codovila y Rodolfo Scioldi, que pusieron los jalones más destacados como el Congreso de Fundación de 1918, el octavo de 1928, atento acá, que definió el carácter antiimperialista y antioligárquico de la Revolución Democrática. Atenta con esa parte. El 11 Congreso del 46, que trazó las líneas de acción común con las masas peronistas bajo el lema de construir el Frente de Liberación Nacional y Social. Y el 12 del 63, que estableció la justa consigna por la acción de masas hacia la conquista del poder. O sea, esto es increíble, porque los que dicen de una forma injustificada de que el 16 Congreso inventó el frentismo de liberación, no leyeron ni siquiera la resolución política del 16 Congreso, porque la propia resolución política del 16 Congreso dice, no lo inventamos, dice, retomamos el 11 Congreso que trazó la línea de acción bajo el lema de construir el Frente de Liberación. O sea, está acá, está acá. No, es increíble. Y ojo a esta parte que yo te dije de resaltar. Rescatan el octavo Congreso de 1928 que definió el carácter antiimperialista y antioligárquico de la Revolución Democrática. Esto, en otras palabras, es reivindicar la línea de la revolución democrática, agraria y antiimperialista con vistas al socialismo. Estamos, o sea, explicando todo para tratar de bajar este mito. El 16 Congreso no inventó el frentismo de liberación y no cambió la línea política, que es la misma, la reivindica, es la misma de 1928. Hay que solamente que rectificarla, hay que hacerla bien, obviamente, pero no la cambia. Lo que cambia es una cuestión táctica. Acá los revisionistas de la historia del partido, que no sé dónde sacan sus documentos, dicen que no. El 16 Congreso vino a cambiar la línea del Frente Democrático Nacional por la del Frente de Liberación Nacional. Falso, esto es falso. La línea del Frente Democrático Nacional fue una línea táctica, no estratégica, como si era el Frente de Liberación, táctica, desarrollada en la década, finales de los, finales de los 50 y mediados de los 60. Porque en el contexto de la proscripción del peronismo y de esas democracias de cuarta que teníamos, había una necesidad social de retomar el camino de la institucionalidad democrática, de transcurrir un camino de las transformaciones democrático-burguesas, pero de un carácter popular. Y esto es algo que el partido definió desde una bocha de tiempo. Miren, el partido definió, esto lo pueden ver en un texto que yo te dije a vos, Juan, que lo leas 8 millones de veces, te dije que lo leas, el Echeverría de Héctor Pablo Agosti. Lo tengo por Te ahí. lo dije 1000 veces. Sí, Héctor Pablo Agosti, te la debo todavía. el intelectual más grosso que tuvo la Argentina durante el siglo XX, por lejos, quien no leyó, quien diga Agosti, pero si tuvimos a otros cuadrazos, tuvimos otros cuadrazos, pero Agosti es un bocho, era un bocho. El tipo, haciendo un análisis de la figura de Esteban Echeverría, este escritor y pensador político, ahí lo tiene Juan en la pantalla, del siglo XIX, analizaba que justamente, o sea, la línea de partido era recuperar la línea de Mayo, de la Revolución de Mayo, que recupera Echeverría, que Echeverría dice, el gran problema de nuestra revolución democrática y burguesa es que nuestra burguesía es básicamente una manga de vagos que renunciaron a su labor histórica de transformar la sociedad argentina.
que mantuvieron las formas coloniales de dependencia. Entonces, lo que dice Agosti, basándose en Echeverría, y esto lo dijo año 46, 45, o 50, no, 51, perdón, 51. Ahí Año te 51. digo cuando sale el libro. Año 51 fue, en gobierno de Perón, al centenario de la muerte de Echeverría, si mal no recuerdo. A ver, Eh, ¿Lo confirmás si querés? si no dice dónde carajo, o sea, qué año Bueno, cumplís. fíjate al final, usualmente suele estar ahí. Eh, No lo Retomo para cuento. que no se pierda, para que no se pierda un poco el hilo. Lo que hizo Agosti, que era el núcleo intelectual del partido, años ya 50, o sea, mucho tiempo antes de ese congreso, era que la burguesía argentina había abandonado su lucha histórica por la transformación democrático-burguesa de la sociedad. Una transformación que, según el marxismo, es necesaria. Una transformación que no se puede simplemente saltear porque te pinta, y de hecho, en base a eso me gustaría, si es que lo encuentro ahora, francamente yo esto no lo había buscado antes, hago mea culpa, acá. Hay una Te parte de Marx, confirmo. o sea, el tema de la necesidad de la revolución democrático-burguesa, hay una parte donde Marx, acá voy a leer de la crítica, contribución a la crítica de la economía política, donde dice, esto es importante, muy importante, ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Pasando un poco al criollo, lo que dice acá es que nuestra burguesía, al no completar las tareas de su revolución contra la dependencia colonial de la época de la colonia española, la dejó, está prácticamente intacta, pero bajo otra forma jurídico-institucional, pero las relaciones de dependencia y de producción son las mismas. Y si la burguesía no lo va a hacer, entonces lo tiene que hacer el movimiento popular. De ahí la caracterización de la revolución democrática, agraria y antiimperialista en Argentina, que hace el comunismo en el año 28. Yo sé que acabo de hablar en chino para mucha gente, pero para los que son un poquito más entendidos, para que entiendan de dónde viene esta lógica. Cuestión, retomando Eh, te confirmo 1951 el libro. lo que te decía, al centenario de la muerte de Echeverría, que murió muy joven. La cuestión es que el 16 Congreso fue necesario, fue una autocrítica descomunal, correcta y justa, pero que fue sobredimensionado, que se utilizó para mentir, para inventar de que ese Congreso inventó una línea política que ya estaba en práctica desde antes, que había cambiado toda la línea, que no cambió la línea, sino que la rectificó, o sea, y que de hecho el propio documento del partido afirma esto. Con lo cual acá vemos lo que yo dije en el primer encuentro, es que hay sectores que utilizaron, que tergiversaron, que ocultaron o que mintieron sobre la historia del partido para justificar una disputa interna. Y recordemos que el 16 Congreso fue de todo menos homogéneo, menos bonito, fue un proceso de rosca impresionante, hubo partes internas que se disputaron entre sí, hubo gente que se dio con todo, gente que fue desmovilizada, y también hubo muchas bajas. Como dije, no solamente se bajaron cuadros como Oscar Arévalo y Rubén Íscaro, sino que también hubo, digamos, acciones que son por lo menos nefastas. ¿Sí? Y acá voy a retomar la cuestión de Fernando Nadal. Lamentablemente, en el contexto del viraje y la autocrítica y todo, ciertos sectores pensaron de que hacía falta buscar un chivo expiatorio. Y lamentablemente, en esta caída, en esta volteada cayó Fernando Nadal. Recordemos que los dirigentes de la primera generación estaban todos muertos. Codovila murió en el 70, Arnedo murió en el 80, Agosti murió en el 84 y Rodolfo Scioli murió en el 85. Para el 86 no quedaba nadie de la vieja guardia del partido, de la vieja dirigencia. Entonces se agarraron del dirigente más mediático, más conocido, más de todos, de la segunda ola, que fue Fernando Nadra. Fernando Nadal realmente fue acusado de todos los males, se lo asoció a él, a la infame convergencia cívico-militar, y hasta se inventaron cosas nefastas sobre Fernando Nadal, como que tuvo una cena en un avión con Videla. Esto es total y completamente falso, no hay un solo documento que lo avale, más que un chabón que dijo, no, sí, yo lo vi, pero es totalmente circunstancial e injustificable. Lo que sí hubo, lo que sí hizo Fernando Nadra, sí se juntó con otros cuadros dirigentes de la dictadura, pero para negociar, no. Fernando Nadra iba en nombre del Comité Central a reclamar por información sobre los desaparecidos y detenidos del partido. Esto, ¿sí?
no fue una decisión unipersonal de Fernando, sino que fue una decisión del Comité Central. Pero de repente, como se juntaba con los milicos, Fernando fue y se juntaba con los milicos. ¿Entendés? Se Es lo como acusó después, reprocharle eso a las madres, que también iban a reunirse con los militares para pedir información. Es como, es lo claro, mismo. es lo mismo, es una locura, es una locura. Después se lo acusó de ser un personalista, se utilizó esta estrategia que yo te había comentado de utilizar diarios porteños para ensuciar a nombre de otros. A él se le acusó de querer copar la presidencia del partido y de ser un personalista y todo, y el tipo ni siquiera estaba buscando conducir nada del partido. De hecho, Fernando Nadra es un tipo tan orgánico que cuando empezaron a pegarle por todos lados, el tipo dijo, bueno, me voy entonces, renuncio, me voy por lo bajo, tranquilo, pero en vez de hacer eso, le hacen un linchamiento público, sacan documentos y el tipo lo matan y lo acusan de todo lo acusable. La gota que rebalsó el vaso fue que en un momento dado, eh, Fernando Nadra sí tiene una reunión con Carlos Menem. Cuando Menem estaba haciendo campaña, Nadra se junta con él. En realidad se junta con él en un contexto medio complejo de explicar, pero el contenido de su reunión era que Nadra estaba yendo a criticarle a Menem parte de su programa económico, parte de sus aliados políticos, cuando todo el mundo decía, no, miralo al riojano, el caudillo federal que está volviendo, no sé qué, Nadra decía, che, este tipo, cuando pueda nos va a cagar como de un puente, y va y le critica. Menem, un tipo que podemos decir de todo, pero no era boludo, al principio lo quiere cooptar a Nadra. Dice, che, te quiero como embajador en la Unión Soviética o en Cuba. Nadra dice, las pelotas, mira que voy a ser embajador tuyo como se hizo Jorge Abelardo Ramos. Digo, para los fanáticos de la izquierda nacional que dicen, ay, sí, nacional, no sé qué. Abelardo Ramos fue embajador de Menem. Vamos, no digamos pavadas. También Pero a tengo un Nadra, libro por acá. claro, a Nadra le ofrecen lo mismo y el chavo dice, no, ni a palo. Y se va. Pero el tema es que dice, no, se juntó con Menem, esta fue la gota que colmó el vaso, y al tipo lo rajan. Al tipo lo rajan mal. Algo que fue totalmente injustificado y que terminó, de hecho también terminó rompiendo parte de la dirigencia de la FEDE y del partido, especialmente porque esto cuando cae en conocimiento de Alberto Nadra, recordemos, el hijo, uno de los impulsores del Congreso, tiene un quilombo regroso, el tipo se termina yendo al remate del partido, y empieza acá, como digo, a verse las consecuencias posteriores. A ver, estamos terminando, ya acá estamos terminando, vamos a dejar aparte para las preguntas, pero quiero solamente decir esto. El 16 Congreso fue un congreso necesario, fundamental, importantísimo, que buscó la transformación leninista del partido, que buscó reestructurarlo bajo centralismo democrático, que buscó hacer una autocrítica justa y correcta, pero que a su vez se idealizó, se sobredimensionó, se utilizó para una disputa interna, hubo muchísimas bajas, y la realidad histórica es que a partir de ese congreso, yo no estoy diciendo acá que sea por culpa de, pero a partir del año 86 empieza una serie de eventos que van a culminar en la gran crisis que va a tener el partido en la década del 90. No estoy diciendo que sea responsabilidad del 16 Congreso, estoy diciendo que muy curiosamente empiezan justo después y que ciertas semillas como esto de reconocer a las izquierdas, van a plantear semillas para problemas posteriores que va a tener el partido en la gran crisis que vamos a tratar en el próximo encuentro. Perfecto. Muchísimas Fin. gracias, Lucas. No, por favor. Eh, yo personalmente no tengo preguntas porque las que tenía así pensadas ya las contestaste, no tiene sentido que las haga. Y Pero vamos fue a ver. bastante extenso. Y Bueno, si casi alguien, 1 hora y cuarto, más o menos, contando el tema de, ¿cómo se dice? De todos los cortes y eso. sí, de los problemas técnicos que tuvimos al principio. Ujú. Bueno, si la gente tiene Esperamos, alguna si consulta, te parece, alguna te iba a pregunta, decir, si te parece, esperamos unos minutos a ver qué preguntas hacen, si tienen alguna duda, si surge algún dale, tema relacionado, obviamente. por supuesto. Una cosa que quiero decir por las dudas, porque no quiero que se malinterprete nada, ¿sí? Yo tengo mi filiación política, partidaria, ideológica, pero todo lo que acabo de decir, ¿sí? Va por cuenta mía. Estamos, esta opinión que acabo de tirar, este análisis que acabo de tirar, es mi investigación sobre el tema, que yo no soy investigador, esto ya lo dije, pero lo quiero repetir, no soy historiador, no soy investigador, no soy periodista, o sea, yo soy un estudiante universitario, estudio ciencias políticas, soy militante, ¿sí? Y soy un apasionado de la historia y de mi identidad política, que es el comunismo, y particularmente el comunismo argentino.
Esto, todo lo que acabo de decir, fue producto de una investigación que yo hice durante varios años de mi vida, especialmente, más específicamente desde el año 2015 hasta la fecha, y empecé yo a interesarme más sobre esto. Yo sé que a mucha gente le va a molestar, porque acabo de tocar pilares como 16 congresos, cosa que es intocable. Yo dije, no tanto. O sea, insisto, yo reivindico el 16 congresos, lo tomo como propio, un congreso fundamental, pero también está hiperinflado y no fue todo de rosa. También hubo mucho conflicto interno y hubo muchos problemas a partir de este congreso. Que negarlos también hace que uno sea más ciego ante esta historia y no comprenderla. Porque si no, no se comprende cómo aún las heridas que dejó la gran crisis no se terminan de saldar. Porque aún hoy los referentes del comunismo argentino hablan de construir el partido comunista que nuestra patria necesita. Una forma sutil de reconocer de que los dolores que nos produjo nuestra gran crisis aún no se resolvieron. ¿Sí? Y no se van a resolver hasta que no reconozcamos los problemas que tuvimos en nuestra historia. ¿Sí? Ahora, eso significa conocerla, desmentir las mentiras, los mitos, como esto de que apoyamos a la dictadura, que es una locura afirmar eso, pero a su vez también reconocer las cosas que creemos que hicimos bien, pero que no hicimos tan bien. Entonces, yo no quiero que acá nadie se enoje con nadie, que no, tal sector político piensa tal cosa, no, esto lo pienso yo me hago cargo de lo que digo, de lo que me pasa, si me quieren putear todo, a mí, putéenme a mí, ¿vamos? Y yo me la banco porque es lo que opino. Si alguien tiene más información, dice, no, mira, Lucas, vos estás equivocadísimo, tomá, te muestro, pácate. Luego esto es un documento, o varios, que me desmientan, yo cierro el orto, no vuelvo a hablar nunca más en vivo, digo, sí, tienen razón, yo no sabía, y perfecto, ojalá, me encantaría que fuera eso, porque yo no quiero ser voz autorizada de nada, ¿entendés? Pero me parece que es esencial como reconocer nuestra historia política, y más cuando uno lo hace desde la convicción, porque yo ante todo soy comunista, después soy el resto. Eh, pero sé que hasta que no reconozcamos eso, nos va a costar mucho reconstruirnos. Es todo lo que quería decir. Si alguien tiene alguna pregunta o consulta, con mucho gusto. Espectacular. Saber lo que fuimos para ver lo que seremos, diría Echeverría. Eso diría O algo así, Echeverría, parecido. tal cual. Parecida. Sí, sí, sí. Saber lo que somos para saber lo que tenemos que hacer, tal cual. Ahí está, bueno, más o menos. Bueno, Bueno, no veo preguntas. no veo ninguna pregunta. Excelente, pone Manu. Gracias, Manu, querido. Más atrás, tipo, más atrás en mi tiempo. Preguntaron si va a quedar grabado. Sí, quedó grabado la parte que ya, tipo, que cortamos por problemas técnicos y reiniciamos, está ya subida. Y esto Ujú. va a quedar grabado. Lo voy a subir no sé cuánto, pero lo voy a subir a YouTube cuando me acuerde, cuando tenga tiempo. Cuando puedas, sí, sí, sí. Sí, y de Cuando hecho, pueda. a ver, la primera parte es importante, pero creo que el grueso del contenido, lo más heavy está en esta segunda parte. Parece que fue donde más hablamos y donde más estuvimos. Muy buena charla, bueno, muchas gracias. Ya la Defi. Ah, bien, 1 hora y 20 estuvimos. Claro. Me Una alegra que hora haya y... estado claro. Menos mal que no se cortaba. Sí, menos mal, yo ya estaba harto de esos temas técnicos, por favor. Bueno, me parece que no. Saludos de Dominicana. Hola, compañeros de Dominicana. Un saludo muy grande de Argentina. ¿Qué tú? Grandes seguidores internacionales. Una calidad, una quality. Bueno, y si no hay más preguntas, eh, cortamos Creo acá, que ¿te lo parece? podemos dejar acá. Sí. Dale. ¿Qué tenemos para el encuentro que viene? Así como un tráiler. Un tráiler para el siguiente. Uf. Bueno, un par de trailers. Te tiro Caída del Muro, Gran Quilombo Gran, Liquidacionismo, atente a esa. Y algo que no se puede obviar, el Congreso Extraordinario. Ya veremos. Lo que sí, un lujo como siempre. Bueno, gracias, Mau. De todos los Gracias países, desde ¿no? Uruguay. De Sí, Nicaragua, sí. más Nicaragua, buena calidad. arriba de Perú también habían puesto. Sí, había alguien de Perú. Saludo. Eh, lo que les puedo tirar ya, así, primicia, el título de la siguiente charla, para boom, la gran crisis. Ah, tranqui. Tranqui, se acabó.
Bueno, gente, un saludo, un gusto grande estar acá como siempre y nos veremos la próxima, que esperemos sea pronto si el COVID, la segunda ola y la vida de gente responsable, estudiante y trabajadora nos permite. Buenísimo. Muchas gracias, Lucas. Un saludo enorme. Hasta luego, gente, nos vemos. Nos vemos.